Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche hablaremos sobre un tema que es la violencia política contra las mujeres, para lo cual cuento con tres invitadas especiales en el estudio. La señora Vivian Chávez Chinchilla, presidenta de APSE. Buenas noches, doña Vivian, como siempre bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, buenas noches compañeros y los compañeros que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. La compañera Nora Gómez Mora, secretaria de la Mujer de APSE, a quien también le damos la bienvenida. Buenas noches, es un gusto de verdad estar aquí en esta fecha tan especial. Muchas gracias. Y la compañera Magali Brenes Picado, ex vocal de la Junta Directiva de APSE y próxima vicecoordinadora del Regional 13, a quien también le damos la bienvenida. Muchas gracias por su presencia, Magali. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, es un gusto estar aquí y un placer. Muchas gracias. Y también contaremos con dos entrevistas con diputadas de la República, con quienes arrancaremos propiamente este espacio, viendo la primera parte de las entrevistas con las diputadas. Bueno, de experiencias, también hay experiencias positivas, que es precisamente el poder ubicarse en un lugar donde se tiene tribuna, donde se puede dialogar, donde se puede resolver cosas, donde se puede atender y que las mujeres pues casi siempre hemos tendido a ubicarnos tras bambalinas, ¿verdad? A hacer el trabajo de una manera invisible, entonces es también una experiencia de pronto distinta, que es la de pues más bien estar en la parte más visible. Eso pues desarrolla algunas habilidades que de pronto una no había trabajado antes. Y eso pues pienso yo que es una experiencia que muchas lideresas, por ejemplo sindicales, pues también, y creo que particularmente en APSE lo han vivido, porque han tenido muchas dirigentes, han podido tener esa situación que me parece que termina de desarrollarnos en el área de la lucha social, ¿verdad? Y claro, también hay cosas que soportar, por supuesto, el ninguneo, ¿verdad? El que se trate de invisibilizar, el de que, por ejemplo, los medios traten de obviar que una es la que hace algo, la que opinó en algún tema, y traten de preguntar a través de terceras personas, o que traten de no visibilizar la imagen de quien es responsable de alguna actividad. Por supuesto también la violencia, ¿verdad? En redes creo que es un tema que hemos conversado en otros momentos también en APSE. Hay una violencia creciente, ¿verdad?, en redes, que no es el mismo tipo de debate que podría ser agrio, político, ¿verdad?, entre argumentos, sino que es el que va al cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de las mujeres siempre es un tema de debate y de discusión. Nuestra sexualidad también es un tema que siempre está ahí, venido y traído. Y por supuesto también las amenazas que tienen un tono distinto en el caso de las figuras femeninas, ¿verdad?, que siempre tienen esa connotación de violencia sexual que hay detrás de muchas de ellas. También hay que lidiar con quienes consideran que la lucha de las mujeres ya llegó a su techo, ¿verdad?, y decir que ya obtuvimos lo que podíamos obtener y que mejor nos tranquilicemos, o de hacer comparaciones totalmente deshistorizadas y decir, es que antes luchaban de una manera mejor, ¿verdad? Las mujeres deberían de luchar de una tal o cual manera. Siempre hay quien quiere decirnos cómo hacer las cosas. El mansplaining, ¿verdad? Esta tesis en donde los demás nos tienen que explicar cómo debemos nosotras de resolver nuestras inquietudes, asumir nuestros conflictos, plantearnos cuál es la agenda prioritaria, ¿verdad? Siempre hay mucho de eso, pero realmente muchas de estas cosas pues se superan con un buen trabajo de equipo y también teniendo claridad de qué es lo que perseguimos con nuestro trabajo aquí en la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, como mujer en política creo que lo que más uno enfrenta es pues machismo, es una actitud muy patriarcal de compañeros tanto acá adentro como de otras autoridades en otros espacios, de que ellos son quienes saben, son quienes tienen la autoridad muchas veces en temas que una ha manejado por años, pero ellos creen que manejan mejor, tener que sufrir el mansplaining, ¿verdad? O este tipo de explicaciones de temas que muchas veces o una maneja o la pasan a uno por el cuerpo y que ellos llegan a explicarle a una con mucha propiedad. Pero también creo que acá hay otra particularidad, que es cuando una es mujer joven, que también pues ese tipo de actitudes se incrementan a la hora de que pues una es mujer y es joven y por ende no sabe, entonces lo ve todo el tiempo como
cuando tiene que hablar sobre algo técnico, cuando tiene que posicionarse en algún tema. Una es constantemente invalidada en muchos espacios, sobre todo cuando son hombres ya mayores que tienen pues bastante resistencia a que una mujer joven pues llegue a debatirle desde el respeto, desde el criterio técnico, pero tener que vernos como iguales creo que es algo que les choca bastante. Bueno, yo quedé electa muy joven porque cuando los resultados electorales fueron formalizados y notificados por el TCE yo tenía aún 29 años. Entonces, en realidad quedé electa antes de los 30 y pues esto es un sistema que no está hecho para gente joven, ¿verdad? Una cuando llega aquí casi que tiene que revolucionar muchos de los espacios. Cosas tan sencillas como que a veces en la Asamblea Legislativa se les olvidan que las mujeres jóvenes tenemos la menstruación y entonces hay algunos días del mes que son complicados y aquí a veces no hay permisos ni justificaciones y quieren que uno traiga un dictamen médico y 1000 complicaciones que uno dice, claro, porque este es un espacio como hecho muy para señores, ¿verdad? Y ya no se acuerdan de las realidades también de una como mujer joven. Entonces son 1000 detallitos todos los días, está mucho esta tendencia de aniñarte, ¿verdad? De llamarte niña o chiquita. No, yo no soy una niña, soy una mujer joven, pero soy una mujer adulta. Y bueno, siempre tenemos que estar como en esa reivindicación constante y por eso es tan importante que personas que no son de las élites o del status quo vengan a estos espacios y quedemos electas, ¿verdad? De diferentes edades, de diferentes regiones, que ojalá quedaran electas personas indígenas, que ojalá quedaran electas más mujeres afrodescendientes, personas jóvenes, porque es la única forma de transformar estos espacios, ¿verdad? Estando nosotros aquí, si no, no pasa. Para arrancar con la dinámica de esta noche, quisiera consultarle a las foristas cuáles son los principales obstáculos o detractores que ustedes como mujeres han identificado a la hora de poder participar en espacios políticos. ¿Qué acciones o actitudes han tenido que soportar por su situación nada más de ser mujer? Le hago la pregunta a cualquiera de las tres. Bueno, quizá buenas noches primero que nada a la afiliación y aprovechar que es una fecha muy especial, ¿verdad? Y que estamos recordando a las hermanas Mirabal justamente que tienen, que nos generan ese referente de violencia política que hoy da origen también a el día de la eliminación de la violencia contra la mujer y es precisamente un femicidio político, ¿verdad? Que nos habla de las dificultades de enfrentar, de asumir posiciones políticas, ya sea desde el rol de la mujer, ¿verdad? Las dificultades que enfrentan, como los modelos de liderazgo que hoy nos están acechando, ¿verdad? Y que como mujeres nos están diciendo que tenemos muchas más dificultades para enfrentar este tipo de puestos. ¿Cuáles son esas dificultades en puntual? Bueno, particularmente iniciando desde el cuidado, desde el control, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Desde el control del espacio interno de la familia y las dificultades y las rupturas sociales que genera un discurso político de una mujer en el espacio externo, ¿verdad? Y que esas rupturas conllevan precisamente a ataques, ¿verdad? A burlas, a vulneración de la mujer, a ridiculización de la mujer en los espacios que desestimulan la participación de la mujer en espacios políticos porque genera una gran dificultad y no nos cabe duda que ya las mujeres nos enfrentamos a una serie de dificultades porque tenemos que lidiar con nuestras labores, ¿verdad? Con el trabajo externo, con labores de cuidado dentro de la familia. Y el tiempo no es el mismo. Las horas que nosotros dedicamos a los espacios domésticos para también sacar tiempo para los espacios políticos, que en muchos casos son parte de nuestra realización personal, nos generan muchísima dificultad cuando nos topamos con estos obstáculos. A mí me parece inclusive que nos podemos ir más atrás, ¿verdad? En algunas ocasiones tal vez mujeres ya de la edad nuestra, ¿verdad? Desde niñas en algún momento tuvimos situaciones en donde tal vez no se nos permitía participar, al igual que los hombres, ¿verdad? O trataban de callarnos y todo esto hace, bueno, yo pienso, por lo menos, ¿verdad? En lo personal, que esto hace de alguna forma que a veces hablemos más fuerte, y lo digo literalmente,
a veces yo hablo más fuerte o tengo tal vez una forma de expresarme de esa manera, y yo se lo achaco como a esas experiencias que tenemos desde niñas, ¿verdad? En los diferentes espacios. Pero bueno, en buena hora, ¿verdad? Que aprendemos a alzar la voz. Definitivamente. Y ese temor a ser señalizadas, ¿verdad? A ser juzgadas, yo creo que es el principal obstáculo, ¿verdad? Porque nos han inculcado esa mentalidad como de que usted no debe, usted no puede, ¿verdad? Aunque sabemos y nos reconocemos de que sí podemos. Esas limitantes, como dice Vivian, desde pequeñas, porque yo recuerdo estando en la escuela, el presidente de la escuela, los que se lanzaban al presidente, hombres, nunca mujeres. Las mujeres siempre estuvimos ahí detrásito, ¿verdad? Ayudando con todo lo que se necesitaba en el momento, pero nunca. Entonces eso desde muy pequeña se nos inculcó, y ese es uno de los principales obstáculos a vencer. Propiamente en el caso de APSE Sindicato, por ser una organización beligerante que siempre tiene la tendencia a ser el eje de discusión de los derechos y de las situaciones, sobre todo a imponer la voz más allá de lo que traten de imponernos los patronos, este espacio sindical propiamente le genera una oportunidad a las mujeres para poder participar libremente. ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades que ustedes podrían identificar en APSE Sindicato para permitir la participación de las mujeres en la política? Bueno, vamos a ver. Dentro de las fortalezas que podemos señalar es que en general, ¿verdad?, los trabajadores de la educación, podemos decir las trabajadoras de la educación, somos más, ¿verdad? Somos más, y en APSE tal vez pasa lo contrario a lo que pasa en la misma estructura del Ministerio de Educación Pública, que la mayor parte de las personas que tienen algún rango jerárquico son hombres, ¿verdad? En APSE no, ¿verdad? Lo podemos ver en los últimos años. Por ejemplo, en la presidencia hemos estado las mujeres, hay bastantes coordinadoras mujeres, bastantes lideresas en los diferentes espacios, y por supuesto que jamás se le niega el espacio, sino todo lo contrario, ¿verdad? Se buscan las formas de que en APSE, en las diferentes estructuras, comisiones u otras, siempre haya mujeres lideresas al frente de las luchas. Yo creo que hay que reconocer también en este punto los referentes. Las referentes que tenemos dentro de la organización, y es que cuando no existen esos referentes, crear y hacer camino es mucho más complejo, pero en APSE, que es una organización que tiene mayoritariamente mujeres, como nos plantea doña Vivian, también nosotros podemos ver que hay una representatividad de la mujer acá. No es fácil, ¿verdad? Con mucha frecuencia esa misma normalización de que la mujer tiene que presentar más atestados para acceder a un puesto, ¿verdad? Demostrar muchísimo más veces o más fuerte que tiene la capacidad para acceder a un puesto. Eso se da definitivamente, y es algo por lo que seguimos luchando. Sin embargo, el haber tenido compañeras que a lo largo de nuestra historia en la APSE nos han sentado modelos, nos han dado camino, nos han sentado a enseñarnos, nos han educado, nos han fortalecido, eso dentro de la organización nos ha empoderado, ¿verdad? Y la existencia hoy de una Secretaría de la Mujer también habla bien de lo que el sindicato está buscando. Y es precisamente el empoderamiento de la mujer y comprender que esta organización es una plataforma de lucha, una red de apoyo para las mujeres y para la consolidación de liderazgos positivos que busquen la sana convivencia. Esa conciencia y esa experiencia y ese espacio que APSE ha procurado abrir, ¿verdad?, facilitar, nos ha hecho crecer, ¿verdad?, nos ha permitido complacer o satisfacer, ¿verdad?, nuestra posición como mujeres, que en otros espacios, ¿verdad?, nos acallan, no nos permiten. Entonces, saber que tenemos ese espacio y que, como dice el logo de APSE nos representa, ¿verdad?,
que nos identificamos con la APSE en ese aspecto, porque nos está dando esa oportunidad que cuesta, que tenemos que lucharla, que tenemos que pelearla, ¿verdad? El hecho de que APSE acá nos permita, eso para mí es sumamente importante, ¿verdad? En toda el área es importante porque tenemos esos referentes de compañeras que ya han pasado por ese proceso, han hecho camino y por ahí vamos. Yo quisiera retomar para decir que esto no se da solamente acá, en el área central, sino que en nuestras zonas rurales nosotras tenemos lideresas fortalecidas y empoderadas que además nos traen la representación de cada uno de los sectores que ellas representan. A mí eso me parece muy, muy valioso de reconocer, porque también ellas desde el APSE central se reconocen en su representación desde las zonas rurales, y a veces en algunas organizaciones las zonas rurales tienden a ser un poco también abandonadas. Y un segundo punto que quería mencionar es que a veces las mujeres en la parte política nos ubican en la parte organizativa, no en la parte política. Y yo creo que nosotras hemos aprendido a empoderarnos, a tomar el discurso, ¿verdad? Inclusive hacemos talleres para enseñarnos cómo tomar el micrófono y cómo hacer discurso. Y eso tenemos que reconocerlo, y creo que ha sido una bondad para generar liderazgo femenino dentro de la organización. Muy bien, ya casi continuaremos con este análisis. Veamos la segunda parte de las entrevistas realizadas en las diputadas de la República acerca de la violencia política contra las mujeres. Bueno, yo les recomendaría dos cosas. Una, que siempre sean muy auténticas. No permitan que las transformen o las conviertan en cosas o en personas que ustedes no son. Sean ustedes mismas, con sus convicciones, sus formas de hablar, pero sean ustedes mismas. Y lo segundo es que tampoco permitan que el miedo las convenza de no participar. Entrar en esto da mucho miedo, entrar en esto da mucha zozobra, mucha incertidumbre, es muy agotador si uno realmente lo viene a hacer en serio, ¿verdad? Si viene a vaguear, pues no, pero si quiere hacer bien su trabajo, puede ser cansado, se gana muchos enemigos, que no le gusta la gente que tiene ética y no se deja comprar. Las chavalas jóvenes que no tienen miedo, pues no le gustan algunos sectores. Pero yo quiero recordarles, chicas, que no están solas, somos muchas. Y si ustedes se animan, es una forma de que nos animemos todas también, porque entonces una puede verse representada en esa chica que está ahí. Y abrirle campo también a las que siguen. Yo esperaría que la gestión de uno pues le abra campo a más mujeres, ¿verdad? Es como la esperanza que uno tiene de que sirvió para algo también haber estado aquí, abrirle campo a las que vienen detrás. Sí, yo creo que algo que yo le diría a quienes se ven tomando posturas ya más públicas o tomando roles de liderazgo en sus comunidades o en los espacios donde se desenvuelven, es que no nos dejemos endurecer. Creo que muchas veces una cree que para enfrentar esos espacios tiene que dejarse endurecer o perder esa sensibilidad que tiene con los temas que trata, con las comunidades con las que trabaja, y creo que eso más bien, en lugar de una debilidad, como se ha intentado posicionar siempre, es una fortaleza, que una puede pues simpatizar con las personas, empatizar con las personas y ver realmente las realidades desde esa sensibilidad que muchas veces desde un escritorio, desde esa frialdad, no se logra ver, como si yo creo que debería. La política y el quehacer político tiene que ser tremendamente humano y tremendamente sensible, pero también saber que eso es una fortaleza y tener muy claro que una puede hacer política seria desde una responsabilidad muy grande, y que uno no tiene que dejarse amedrentar por quien hable más duro o por quien golpee la mesa más fuerte, sino que más bien esto, pues sí, es una resistencia, una tiene que resistir, pero que conforme una vaya insistiendo, pues también va cambiando la política, cómo se hace y qué se denomina como algo no aceptable. Hace décadas atrás una mujer, por ejemplo, en el primer poder de la República era casi que impensable. Ahora somos casi una asamblea paritaria, o sea, las cosas van cambiando. Creo que, pues sí, toca muchas veces ser quienes resistamos, pero los cambios se van dando y que creo que son para bien, y que poco a poco vamos generando una política un poco más humana, más empática y más responsable también. Bueno, yo creo que para las mujeres jóvenes siempre es un reto, porque efectivamente son espacios convulsos, son espacios con una intensidad de trabajo que a veces choca con las funciones sociales que nos han sido recargadas a las mujeres, compañeras que tienen que recargarse pues las funciones de cuidado o que no tienen
quien les acompañe en las funciones de cuidado necesarias para poderse dedicar plenamente a la labor política. Esto es una realidad. Creo que debe de asumirse sabiendo cuáles son las condiciones reales, sin rendirse ante esas situaciones reales, ¿no? O sea, buscar lo colectivo, buscar ese trabajo de equipo, buscar el apoyo, tener siempre personas que le ayuden a esta lectura crítica de la labor que se hace, no rodearse de aplaudidores ni de personas que le van a decir que siempre todo está bien, tampoco rodearse de personas que le quiten autoestima, ¿no? Las mujeres creo que padecemos mucho de este síndrome del impostor, ¿verdad? Siempre creemos que nos faltan herramientas para cumplir con funciones. Yo creo que las chicas más jóvenes, lideresas que están haciendo sus primeras armas, tienen que entender que todo mundo pasa por ahí y que ellas también tal vez tienen por el momento histórico un bagaje y unas condiciones que les va a hacer poder resolver de mejor manera a los grandes retos que nos plantea la época. Creo que es fundamental seguir y construir liderazgos con ese perfil femenino, con ese perfil participativo, con ese perfil no vertical, no impositivo, o sea, no reproducir lo peor de la política tradicional con ese patrón de masculinidad también muy tóxico, sino que por el contrario, llevar ese trabajo cotidiano, esa lucha que sabemos dar las mujeres, llevarlo simplemente a este plano de lo político y cambiar la política, no dejarse cambiar por la política. Muchas gracias por continuar con Desde la Otra Acera. Esta noche analizamos el tema de la violencia política contra las mujeres y para referirnos a este tema puntualmente les quisiera consultar a las foristas, ustedes como trabajadoras de la educación y como sindicalistas, ¿qué consejo le darían a las mujeres jóvenes que tienen el interés de participar en política o involucrarse en una organización como es este sindicato o cualquier otro tipo de organización? ¿Cuál es el tipo de liderazgo que debería también fomentarse desde estos entes? Lo principal creo yo que es informarse, ¿verdad? Saber cuáles son todas esas posibilidades que en este caso APSE nos brinda, ¿verdad? Y aprovechar esos espacios para saber en dónde, por dónde, ¿verdad? De acuerdo a mis intereses, a dónde puedo crecer y avanzar en ese aspecto. Sí, bueno, yo diría que además, que estoy completamente de acuerdo con Magali, además de informarse, formarse. Es sumamente importante esa formación política, ¿verdad? Desde la APSE en escuela sindical, participando muchas veces. La mayoría de nuestras mujeres cuando las proponen para un puesto nos dicen, es que me da miedo. A todas nos da miedo. Superemos ese miedo y eso nos hace crecer, ¿verdad? Que no permitamos que nos callen, que nos denigren, ¿verdad? Si caemos, que nos volvamos a levantar, porque por lo general las mujeres somos así. Y caemos una y otra vez, porque es normal en nosotras también, ¿verdad? Característico de nuestro ser como mujer. Pero cuando nos levantamos como el ave fénix. Y eso es lo que tenemos que hacer si eso nos pasa. Nunca quedarnos conformes si tenemos la espinita que debemos de ser lideresas, que debemos de estar en algún espacio, que creemos en ese espacio y en lo que somos, nunca nos mantengamos en el suelo. Crezcamos y levantémonos. Yo creo que es una gran recomendación y yo pues quisiera aportar que el liderazgo colectivo y las redes de apoyo son fundamentales. Que en estos grupos de apoyo que nosotros generamos a nivel político, podemos empezar a elaborar un discurso, a crearnos, a aprender a discrepar, sin dejar de apoyar. Yo a esto lo llamo, cuando damos alguna capacitación, lo llamo conciencia de género, ¿verdad? Igual que tenemos conciencia de clase dentro de nuestro sindicato, nosotros tenemos como grupo conciencia de género y saber qué vivimos, qué pasamos y qué enfrentamos para llegar a asumir estos liderazgos y no perderlos de vista, sin tampoco vender nuestros secretos de género, ¿verdad? Que nos dan como mujeres
esa chispa en el liderazgo que nos permite dar aportes en el colectivo, representar a nuestras realidades. Entonces yo creo no dejarse vencer por todo eso, pero apoyarse en el colectivo, porque son esas redes solidarias que permiten que nos sostengamos, porque la verdad es muy desestimulador lo que estamos viviendo en este momento con el tema de violencia que la mujer se enfrenta ahorita. Muy valioso ese aporte de la conciencia de género que nos hace usted, Nora, porque involucra también otro factor que es lamentablemente la nota negativa de este programa, que tiene que ver con la situación de la seguridad de las mujeres. Este es el 5º año consecutivo en que Costa Rica se registran más de 20 femicidios. Desde su perspectiva, ¿Costa Rica se ha vuelto un país inseguro para las mujeres? ¿Y cuál puede ser el efecto de estos crímenes tan terribles sobre la participación de las mujeres en todos los espacios, no solo en la política? Bueno, la estrategia siempre ha sido el miedo, Ariel. Darnos miedo, ¿verdad? Para que dejemos de asumir estas posiciones. La preocupación es inmensa porque no solamente nosotros hemos avanzado en 20 casos de femicidio, sino que tenemos 37 en investigación que todavía no han sido clasificados. O sea, podríamos tener muchísimos más a las alturas del 26 de noviembre, del 27 de noviembre, 28 de noviembre, ¿verdad? Que son las fechas en que se hacen las estadísticas de estos puntos. Desdichadamente, empoderamiento es fundamental para que nosotros salgamos adelante. Nuestras niñas están en peligro. Y quizá ahí es donde nosotros también tenemos que ver que el tema de la violencia contra la mujer no es un tema de mujeres adultas, es un tema de nuestras niñas. Y hay responsabilidad, primero que nada, de nuestra humanidad, de denunciar, de defender a nuestras niñas en donde nosotros estemos, particularmente nosotros que trabajamos con niñas y adolescentes. Tenemos la responsabilidad de enseñarles cómo se denuncia, ¿verdad? Pero además que es un deber como trabajadoras, asumir la denuncia y apoyar a nuestros estudiantes que están viviendo algún proceso de abuso o alguna situación particular. Y finalmente que podemos tener sanciones al no hacerlo. Entonces, es una realidad durísima, y hay muchas teorías de por qué ha estado creciendo esos niveles de violencia en nuestro país. Y yo creo que eso da para un programa más, por supuesto, pero es importante que hoy podamos mencionar cuáles son esas causas que nosotros pensamos que están detonando y que es la educación y nuestra responsabilidad, la forma de abordarlo. Para mí, bueno, es un tema incluso hasta difícil de digerir, de tratar, ¿verdad? Por situaciones personales y familiares. Como dicen ahorita, hay un montón de crímenes sin que se hayan resuelto, ¿verdad? Lamentablemente tenemos en las familias esa situación. Es un país completamente inseguro. Da temor, me imagino que las mujeres que estamos acá presentes, ¿verdad? O el mismo Ariel con sus familiares, saber que nuestras familiares andan en la calle, aunque sea para trabajar, para estudiar y para divertirse, porque tienen el pleno derecho también de salir a divertirse, pero sabemos que no están seguras. Vivimos en un país en donde el Estado patriarcal es cómplice de estos femicidios que habla Ariel. Y como dicen ahorita, sería interesante, ¿verdad?, tratarlo en un programa en específico, porque es un tema muy amplio y muy lamentable. Ariel, perdón, yo quisiera decir algo más, y es que nuestras niñas no están seguras ni en la casa, ¿verdad? Correcto, ni siquiera tienen que salir de la casa para experimentar los niveles de inseguridad. Y esa es nuestra lucha y esa es nuestra responsabilidad en este momento, en esta semana tan particular, en donde estamos evidenciando los niveles de violencia que afectan particularmente a las mujeres en este país. Para concluir este espacio, aprovechando que estamos entrando a cada hogar de los costarricenses y de quienes nos están viendo, yo quisiera consultarle a las tres cuál debería ser la posición, la política, la postura de las mujeres para garantizarse el respeto por su espacio y su derecho de participación pleno y para lograr complacer sus necesidades, porque usted nos dijo ahora una palabra clave, Magali, lo de complacerse, y ahora también lo dice doña Vivian. ¿Cómo es que inclusive la mujer ha renunciado a su satisfacción? ¿Cuál debería ser esa posición y qué mensaje le daríamos a los hogares para que cambie un poco esa posición política respecto a la violencia de las mujeres?
Bueno, yo creo que en ese aspecto es fundamental que desde siempre, porque esto es desde siempre, porque lo hemos sufrido desde siempre, y que que desde los hogares, desde las familias, se busque la protección. Es que cómo necesitamos nosotros que se nos respete, cómo necesitamos nosotros que se nos permita, ¿verdad? Que se nos permita vivir y crecer, porque es que desde muy chiquita se nos limita en todas las áreas. Entonces, qué importante o qué necesario buscar el medio, ¿verdad? Para poder ir eliminando esos rasgos que nos inculcan desde pequeñas. Okay. Claro. Yo creo que este es un tema de búsqueda de modelos de liderazgo de sana convivencia. No podemos optar en ningún estrato de nuestra sociedad por modelos de liderazgo que ridiculicen e impongan su criterio. Esto nos está haciendo muchísimo daño. Tenemos que velar por la escogencia de modelos de liderazgo que permitan un desarrollo saludable de nuestra sociedad. Y no podemos de ninguna manera normalizar la violencia que estamos viviendo. Y quizá eso es un pecado capital, ¿verdad? Definitivamente tenemos que seguir luchando por no normalizar actos de violencia y denunciar. La denuncia necesita un empoderamiento. Y aquí el Estado tiene una función fundamental de apoyo, de respaldo. Tenemos una oficina de protección de la víctima del delito, pero en las zonas rurales no hay. Entonces ahí necesitamos apoyar a nuestras mujeres. E instar a nuestra gente, instar a nuestras mujeres a asumir los liderazgos, a asumir los retos, a asumirse y generar esas rupturas que significan un espacio político para la mujer en el ámbito externo. Es fundamental, ocupamos esos referentes, ocupamos fortaleza de esos referentes y nos necesitamos en el espacio público para defender nuestros derechos. Completamente de acuerdo con las dos compañeras, y otra de las recomendaciones que yo daría es que entre nosotras mismas nos apoyemos, esa red que decís vos, nos apoyemos, nos defendamos entre nosotras, nos empoderemos. Hay que ver cuando una mujer para la sociedad, porque no necesariamente es un error, pero que para la sociedad comete un error, hay que ver las redes sociales. Es increíble, donde los principales verdugas son mujeres, somos nosotras mismas. Y bueno, las mujeres cometemos errores igual que los varones, pero somos crucificadas, ¿verdad? Y si se pudiera todavía estar en la época, ¿verdad?, en donde nos apedreaban por cometer un error o por hacer algo lo que la sociedad no estuvo de acuerdo, se haría, ¿verdad? Entonces, entre nosotras seamos esa red de apoyo, protejámonos entre nosotras y más bien provoquemos que los espacios en donde podamos trabajar con las políticas que mencionan ahorita, que menciona la compañera Magali, fortalecerlas entre nosotras, hacer esas cadenas, esos engranajes, porque es más fácil de forma conjunta, colectiva, que hacerlo de manera individual. Empoderémonos entre todas, compañeras. Esta importante reflexión no debe de quedar en el aire, sino que debería quedar dentro de nuestros hogares para así construir una sociedad más igualitaria. Le agradezco a las foristas por las entrevistas de esta noche, a las diputadas también por sus declaraciones, a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.